Hola, buenas tardes. Como hemos esperado, hoy hablamos a hablar de complicaciones en cirugía plástica. Espero que la gente tenga muchas preguntas, muchas dudas, para empezar a resolverlas una a una. Bueno, lo primero que yo quiero dejar claro es que yo soy cirujano plástico, estético y reconstructivo, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, miembro de la American Society of Plastic Surgery, miembro de la International Society of Plastic Surgery, y yo lo que más quiero es que ustedes sean felices. Pero por eso hoy vamos a hablar de un tema muy chévere porque lo tienen que entender ustedes. Vamos a hablar sobre complicaciones en cirugía plástica. Lo primero es que ustedes entender que la cirugía plástica estética es una cirugía electiva, es decir, ustedes son los que deciden decidirse a operarse, a tener una cirugía. Bueno, se hace en pacientes completamente sanos, en un paciente que está enfermo, que tiene hipertensión arterial y que no está controlada, que tiene diabetes y no está controlada, que tiene alguna enfermedad y esta enfermedad no está controlada, esa paciente no puede hacerse una cirugía plástica estética. Si tiene hipertensión arterial, diabetes, alguna enfermedad, pero esta enfermedad está controlada, la paciente se puede hacer la cirugía, claramente con recomendaciones especiales y con precauciones especiales. Bueno, ahora, mucha gente siempre pregunta y dice: ay doctor, pero es que la cirugía plástica es muy costosa, es que solamente para gente rica, es que sí, desafortunadamente es una cirugía costosa, pero no es porque sea una cirugía costosa, es que la medicina en Colombia es muy costosa. Si ustedes no tuvieran una EPS, un seguro médico, una prepagada, y se les enferma un hijo y los llevan, por ejemplo, a la clínica del Country, que para mí es de las mejores clínicas que hay en Bogotá, pues ustedes ya saben cuánto les cuesta solo entrar por particular a una clínica. Y la cirugía plástica es completamente particular. Por eso es que sí es costosa. Bueno, de todas maneras, uno siempre hay que tomar todas las medidas de prevención de riesgos, saber el índice de masa corporal del paciente, pero sin embargo, las complicaciones siempre están al lado. El cirujano plástico que a ustedes les diga que nunca ha tenido una complicación, que nunca ha tenido ninguna clase de complicación, esto, desconfíen de él y opérense en otro sitio. Porque el que más opera es el que más se complica. El que diga que no ha tenido una complicación es un mentiroso o ha hecho solamente una cirugía en su vida. Es muy importante que ustedes lo tengan claro. Bueno, ahora las complicaciones yo las divido en dos cosas: las complicaciones médicas y las complicaciones estéticas. Las complicaciones médicas, ¿cuáles son? La principal que se presenta en todas las cirugías plásticas estéticas, que a uno le tiene miedo, se llama el tromboembolismo pulmonar, también la trombosis venosa profunda. Estas complicaciones pueden llevar a la muerte. El riesgo de muerte de tromboembolismo pulmonar es del 0.09%. Es un paciente de cada 3.700. Pero ese riesgo está ahí y uno tiene que ser claro con el paciente y se lo tiene que decir. Bueno, las complicaciones médicas también está la infección, el sangrado, y vamos a empezar a desglosar dependiendo de las cirugías para que ustedes sepan qué cirugía tiene qué riesgos y lo vamos haciendo. Por eso, siempre que uno va a hacer una cirugía plástica estética, uno exige que el paciente compre una póliza de complicaciones. Voy a empezar a mirar las preguntas y después empezamos a resolverlas. Y una pregunta de una vez lo contesto. Por ejemplo, desafortunadamente, y perdón con mucha gente, la cirugía plástica no es una técnica para adelgazar, es una técnica para moldear el cuerpo. Entre más gordita sea una paciente o más gordo sea un paciente, donde el índice de masa corporal aumente después, sea mayor de 30,
los riesgos aumentan. Los riesgos de cicatrices feas, de infección, de muchas cosas. Y la gente piensa que la cirugía plástica muchas veces es para bajar de peso. La cirugía plástica no es para bajar de peso. Que por efecto secundario uno pierde peso, sí, eso es verdad. Volviendo, ustedes siempre tienen que tener claro que hay que comprar una póliza, que es un seguro médico para estas complicaciones, que si esto se llega a presentar, ustedes quedan tranquilos y uno también queda tranquilo. Cuando se presentan las complicaciones, esto es muy duro para tanto el médico, para el cirujano plástico, como para el paciente. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de las complicaciones estéticas. Cuando las complicaciones estéticas, como yo siempre digo a los pacientes, el 40% de los resultados en casi muchas de las cirugías depende del postoperatorio, del cuidado postoperatorio, ¿vale? Como yo digo a los pacientes, yo lo que más quiero en la vida es que ustedes sean felices. Y todavía hay mucha gente que piensa que las cicatrices dependen del cirujano. Si las cicatrices dependieran de mí, pues qué berraquera, porque van a ser invisibles. Entonces no dependen de mí, dependen de la genética. Uno hace el mayor esfuerzo para que las cicatrices sean muy buenas, queden divinas, queden casi imperceptibles. Eso es lo que uno más quiere. Pero sin embargo, esa herida, si ustedes se cortan por la noche, se puede infectar, puede cicatrizar feo, se puede hacer un hematoma, en fin, y eso va a pasar. Entonces cuando las complicaciones estéticas se presentan, es muy duro para los pacientes, porque ustedes están pagando una cirugía que es costosa, quieren quedar más bonitas y por alguna complicación la herida se infecta o hay una infección, los puntos se abren o un seno se abre y el resultado estético se dañó. Entonces es muy frustrante para los pacientes porque lo primero que van a decir es, pucha, yo pagué una suma considerable de dinero para quedar bonita y estoy fea, quedé fea y ese no es el resultado que el paciente y claramente el cirujano tampoco quería, porque uno lo que más quiere es que ustedes sean felices. Entonces esa complicación también le afecta también a uno. Por eso yo soy completamente claro y siempre le digo a los pacientes las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a hablar de liposucción. La liposucción puede presentar perforación de víscera hueca, neumotórax. Esas son las complicaciones médicas. Las complicaciones estéticas es asimetrías, irregularidades, y eso mucho, por eso les digo, previene del postoperatorio. Entonces, por eso ustedes tienen que estar completamente conscientes del postoperatorio porque se pueden presentar todas estas complicaciones. Ahora, como yo siempre les digo, para mí la peor complicación que un paciente puede tener, que yo puedo tener, para mí la peor complicación que yo puedo tener es, como yo siempre digo a los pacientes, que el 90%, muchas veces el 90% de los pacientes que no quedan contentos con el resultado de una cirugía estética es porque tenían expectativas irreales. Pensaban que se iban a operar y después, perdón, Natalia parece que iba a hacer una patinchada, o sencillamente muchas veces es porque el cirujano las convenció, el médico que le está ofreciendo el tratamiento les elevó las expectativas diciéndole, no, es que ustedes van a quedar de esto y de lo otro. Entonces quedan completamente ilusionadas con una cirugía, con unas expectativas que pueden no ser reales, y después el resultado no es el que o el cirujano les prometió, o si la paciente tiene expectativas irreales, pues no va a quedar contenta. Por ejemplo, muchas veces llega una paciente con una foto en las narices, con, doctor, es que yo quiero una nariz así, y lo primero que yo le digo es, estás muy equivocada, porque nunca vas a tener una nariz así. Ustedes nunca han visto una nariz igualita a otra. La nariz hace parte de la cara, del ángulo mandibular, de la forma de los ojos, de la forma de los pómulos. Entonces, inmediatamente una foto, tanto en mamoplastias de aumento como en rinoplastias, lo primero que ustedes están haciendo es
generándose ustedes mismas unas falsas expectativas y ese va a ser el peor resultado después porque nunca van a llegar a cumplir como está esa foto. En las abdominoplastias o lipectomías abdominales, nuevamente pueden haber perforación de víscera hueca, puede haber infección, puede haber necrosis de la piel. Necrosis es que se muere la piel. Irregularidades, puede abrirse la herida muchas veces se puede abrir y como estamos hablando, entre más gordita es una paciente, más riesgos tiene de que se abra la herida, y uno tiene que ser claro con el paciente y decirle esto es así y estas son las formas de solucionarlo. Por ejemplo, en el levantamiento de senos, acuérdense que el levantamiento de senos puede ser con implantes o sin implantes. Una de las complicaciones es que cuando uno levanta el complejo areola-pezón, es decir, donde está el pezón, ese pezón o ese complejo areola-pezón se puede morir porque no le puede llegar sangre y se puede morir. Entonces, esas son todas las cosas que ustedes tienen que aclarar con el cirujano. Pregúntenle, doctor, ¿cuáles son las complicaciones de estas cirugías? Y si se presentan, ¿cómo las podemos solucionar y qué puede pasar? Porque es que lo primero que rompe la relación médico-paciente, ustedes me pueden querer mucho a mí, yo las puedo querer muchísimo a ustedes, pero si se presenta una complicación, que se infecte la herida, que se abra la herida, desafortunadamente muchas veces esto incurre en gastos. Más gastos. Ustedes ya pagaron por una cirugía donde querían quedar muy bonitas, por la complicación se les abrió la herida, se les infectó la herida, la cicatrización quedó fea, entonces después va a tocar asumir algunos gastos, que es los gastos administrativos. Por ejemplo, en mi caso, conmigo con los pacientes, yo lo que más quiero es que ustedes sean felices. Si se llega a cumplir con una complicación y queda una cicatriz horrible, o si se infecta y queda algo feo, pues ustedes no van a ser felices. Y si ustedes no se quedaron felices, pues yo no cumplí con lo que yo quería, que era que ustedes fueran felices. Entonces siempre les digo, no se preocupen, hay que tener paciencia y después de un tiempo arreglamos las cicatrices, yo no les cobro un solo peso, obviamente hay que pagar los gastos administrativos, que es decir, hay que comprar los insumos para arreglar las suturas, en fin, ¿vale? Pero por eso ustedes que tienen que ser claros, porque lo primero que rompe la relación médico-paciente es el factor económico, porque ustedes pagaron una suma de dinero y después, si no compraron el seguro médico que ustedes tienen que comprar, es obligación. Imagínense que a ustedes se les infecte y digan, ay, tienen que ir a la clínica a hospitalizarse 3 días para curar esa infección, y por particular un día en la clínica del country puede costar 1,5 millones de pesos. Entonces en 3 días ya se les fueron 4,5 millones de pesos. Después salgan y compren los antibióticos y ahí empiezan a sumar, y eso es lo primero que muchas veces si no compran en la póliza, lo primero desafortunadamente que se voltean los pacientes es, doctor, ¿qué hacemos? Y el doctor, pues si no fue claro con ustedes, les va a decir, lo siento, es una complicación. Un cirujano plástico no quiere que nada se complique. Uno no quiere que haya complicaciones. Uno lo que más quiere es que las mujeres y los pacientes sean felices. Pero las complicaciones están. Entonces, por eso las complicaciones existen, ustedes tienen que preguntárselas. Desafortunadamente, las complicaciones que uno más se presentan es las partes estéticas, que el resultado no es bonito. Y esto muchas veces, ¿por qué pasa? Nuevamente, lo que siempre repito es que desafortunadamente la gente lo primero que pregunta cada vez que yo pongo en Facebook o en Instagram o en cualquier lado una foto, la gente lo primero que pregunta es, doctor, ¿cuánto cuesta? Acuérdense, una liposucción es diferente en todas las personas, todos los cuerpos son diferentes, todos los costos varían dependiendo de muchas formas, del tiempo de la cirugía, de las características de los pacientes. Entonces no pregunten los costos. A mí me fascina cuando me dicen, que yo les digo en la consulta, buenas, ¿tienes alguna pregunta? Y dicen, ay, doctor, riesgos. Inmediatamente me pongo feliz porque les digo, excelente. Porque por lo general la primera pregunta es, doctor, ¿y cuánto cuesta? Y yo les digo, no, hombre, porque desafortunadamente, y perdón si hay alguien, ojalá lo tomen en buen sentido,
Yo siempre les digo a ustedes, la gente en Colombia se mete en clínicas de garaje con cirujanos plásticos que no son certificados o con cirujanos no certificados o con médicos estéticos, y ahí es donde presentan la gran cantidad de complicaciones. Las que uno oye en Séptimo Día, reportajes Caracol, Cuatro Caminos, son las que desafortunadamente son las muertes. Pero eso es el 2% de las noticias. Lo que más llega muchas veces a mi consultorio son pacientes que por irse a buscar bajos costos llegan con el cuerpo desfigurado, mal operadas, con implantes de muy baja calidad. Hace poquito operó una paciente que se fue a operar con una persona no certificada. El resultado claramente no era nada bonito. Claramente fue muy chistoso porque yo le dije, mira, es que hay implantes como estos que son muy ordinarios, muy no sé qué, que es de pésima calidad, pésima garantía, que son muy económicos. El resultado, ella fue muy bonito, fue muy feo, le dolía, tocó volverla a operar, y cuando sacamos los implantes efectivamente le han puesto esos implantes que son los más ordinarios y claramente los más económicos. Pero la gente pone mamoplastia aumento y lo primero que dice es, ay doctor, ¿y cuánto? Hágame descuento. Entonces muchas veces cuando a mí me dicen, ay doctor, hágame descuento, yo le digo, perfecto, no te pongo el Ferrari de los implantes, sino te pongo el más barato de los implantes y te ahorras 1.100.000 pesos. Bueno, ustedes tienen que saber que, sin embargo, las complicaciones estéticas también las tienen los cirujanos plásticos certificados. Eso no significa que nosotros, cirujanos plásticos, no tengamos un mal resultado, una complicación o algo. Errar es de humanos. El que diga que todas sus 100 miles cirugías que yo he hecho, todas han sido perfectas, les estaría diciendo mentiras, ¿vale? Por eso yo siempre le digo a los pacientes, yo me comprometo con que ustedes sean felices, pero por eso las expectativas tienen que ser reales. Ahora, el valor de las pólizas de complicaciones depende de la cirugía. Una cirugía de muy poquito riesgo, por ejemplo, eso es la blefaroplastia, la de los ojos. Una cirugía de mayor riesgo es, por ejemplo, una abdominoplastia con liposucción. Entonces, una póliza de una abdominoplastia con liposucción es mucho más costosa que de una blefaroplastia. Bueno, existen cosas que ustedes tienen que tener claras, y es, nuevamente y siempre lo repito, es: primero, busquen cirujanos plásticos certificados de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Pregunten dónde opera, en qué clínica opera, si está certificada. Y después, pregunten costos. Si ese cirujano hizo clic con ustedes, les dio la seguridad, les dio la confianza, hicieron una buena empatía y no les alcanza, no hay afán. Si han estado así y han esperado una cirugía 1 año o 2 años, a veces hay mujeres que han esperado una cirugía 8 años, aguanten un poquito más hasta que puedan ahorrar para conseguirse la cirugía en un buen sitio con un buen cirujano. Porque por costos, claro, clínicas de garajes, como yo les digo, por ejemplo, en una clínica de garaje, el que da una persona no certificada, esos que uno oye en los noticieros, que han demandado, que le han cerrado la clínica, pues claramente no voy a decir nombres, el encargado de la vida de ustedes es el anestesiólogo. Si el anestesiólogo le da anestesia a un cirujano plástico, a un médico que no es cirujano plástico, que no es certificado, que no es ético porque está haciendo una cosa que no debe hacer en una clínica de garaje, ¿ustedes creen que ese anestesiólogo es bueno? Yo pienso que no. Ese anestesiólogo está trabajando en la clínica del Country, en la Fundación Cardioinfantil, en Colsanitas y en una clínica de garaje. Y él es el encargado de la cirugía de ustedes, de la vida de ustedes en la cirugía. Entonces, desde ahí empiezan las embarradas. Bueno, entonces, nuevamente, complicaciones. Para resumir, complicaciones hay 2 importantes: las médicas y las estéticas. Las médicas, desde muerte, que puede ser, como les digo, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, infecciones. Por ejemplo, en una mamoplastia de aumento es una cirugía que tiene muy pocos riesgos de complicaciones, pero muchas veces una infección del implante es un desastre, porque desafortunadamente si se infecta el implante toca sacar el implante,
tomar antibióticos, la paciente va a estar más o menos unos 3 meses, 4 meses sin implante, es decir, con una pucheca y la otra plana porque no se puede poner implante, y a los 4 meses volverse a operar, y eso incurre nuevamente en más costos. Entonces eso es lo que ustedes tienen que aclarar con los cirujanos. Eso muchas veces yo le digo a los pacientes: ¿tienen alguna pregunta? Y aparte que dice el precio, no, no tengo ninguna. Y es donde ustedes tienen que empezar a anotar muchas dudas que tengan para aclarar toda esa mano de dudas, ¿vale? De resto, no sé, ¿qué más preguntas tienen? Voy a mirar a ver si veo más preguntas. Niñas, aprovechen, señores, hagan preguntas. Sí, hay que buscar cirujanos plásticos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Ustedes se meten en Google, ponen Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y sale buscar cirujano. Ustedes me ponen, por ejemplo, Castro, y les van a salir todos los cirujanos plásticos que tengan apellido Castro en Colombia. Hay financiación, mucha gente tiene financiación. Yo tengo financiación con Bancolombia. Complicaciones de la rinoplastia son mínimas. Para mí la principal complicación de la rinoplastia, como les digo, es que las expectativas no sean reales, que el paciente piense que va a quedar de una forma y no quedó la otra. Por eso uno tiene que hacer un adecuado planeamiento quirúrgico en el paciente. Por ejemplo, muchas veces en las narices la gente me dice: ay doctor, ¿usted qué me haría? Y yo siempre les digo: mire, yo no le digo qué le haría, porque es que la belleza es subjetiva. Yo no puedo pensar que usted va a quedar bonita de esa forma y yo lo opero como yo pienso que usted va a quedar bonita, y después usted se va al espejo y no le gustó, y ¿a quién van a quedar odiando? A este pecho. Entonces yo siempre les digo: tú tienes que decir qué es lo que te molesta, qué es lo que te gustaría, y empezamos a mirar qué es lo que podemos hacer para que tú hagas las cosas, ¿vale? Nuevamente, la cirugía plástica no es una técnica para bajar de peso. Cuando llegan pacientes a mi consultorio y ay doctor, y el motivo de consulta es: doctor, yo no he podido bajar de peso, inmediatamente los interrumpo y les digo: estás en el lugar equivocado. Si quieres bajar de peso, ve a un nutricionista, en fin. Ahora, me acaban de hacer una pregunta que es buenísima, Diana, y para todo el mundo, que esto lo he dicho muchas veces en muchos videos: no caigan en palabras raras, en engaños, que es muy fácil. Ustedes nunca han visto un médico que a usted les diga: no sé, porque si uno no sabe, se lo puede inventar, porque la única persona que le va a decir: este señor me está diciendo mentiras, es otro médico. Entonces, por ejemplo, lipo, todo lo que es de lipo es de grasa. Bueno, entonces existen ahorita palabras como lipólisis. Lisis es destrucción. Entonces, cuando yo estoy haciendo una liposucción, ¿qué estoy haciendo? Destruyendo la grasa. Pero ¿qué es más comercial y qué se vende más? ¿Decir liposucción o lipólisis? Entonces la gente dice: ¡ah, lipólisis! Venga, pongamos una palabra rara que descresta a la gente que es ignorante, que no sabe la medicina, y le dicen: ¡ay, lipólisis láser! Menos invasiva. No, porque se mete el láser derrite la grasa. Al derretirse la grasa, ¿cómo se saca del cuerpo? Con succión. Entonces, ¿cómo sería llamar? Una liposucción asistida por láser. Pero es más comercial y se vende más decir es lipólisis láser, lipoláser, láser lipólisis. Menos invasiva, no, es doblemente invasiva. Hay que meter el láser y después la succión. Segundo, el láser ya está obsoleto. Ya casi el 99% de los cirujanos plásticos no usamos el láser. Ya hay otras tecnologías 3 veces mejores. El láser no es liposelectivo, es decir, no solamente quema la grasa, también quema la piel, hace quemaduras, fibrosis. Es un desastre. Pero la gente sigue creyendo en que la lipólisis láser es lo mejor, y se meten en sitios, y ahí es donde empiezan todos los desastres, ¿vale? ¿Qué más? Más preguntas. La septorrinoplastia y la rinoplastia son diferentes. Es que la gente piensa que esto es el tabique. No, eso no es el tabique. Estos se llaman huesos propios de la nariz. El tabique es la lámina de cartílago que separa las fosas nasales.
Muchas veces cuando el tabique está desviado, también está desviado arriba. Entonces, cuando es septorrinoplastia, claramente es una cirugía que es más demorada porque hay que arreglar también el tabique por dentro para que el paciente respire bien. Cuando es rinoplastia, por lo general no se toca la parte funcional. La septorrinoplastia también es la parte funcional. La recuperación depende de cada paciente. Por ejemplo, en una liposucción, una abdominoplastia con liposucción más o menos son 15 días, una liposucción es una semana, una rinoplastia son 2 días, una mamoplastia de aumento son 5 días, en fin. Más preguntas, aprovechemos. De resto, nada, por favor, como conclusión, lo que siempre les digo, por favor, no caigan en bajos promociones, en descuentos. Por ejemplo, Mile, riesgos de una lipoinyección glútea. La primera, tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo graso, asimetrías. Las primeras dos son complicaciones médicas. La segunda es complicación estética, porque uno está metiendo grasa en la cola. Pero la literatura médica habla que el 30 al 40% de la grasa a veces se reabsorbe. Pero pues yo no puedo controlar qué se va a reabsorber más, la grasa de la nalga derecha o de la nalga izquierda. Entonces, por lo general, esas pequeñas asimetrías son muy poco evidentes. En manos expertas, o sea, en cirujanos plásticos que saben la anatomía, que han estudiado, que están preparados, la lipoinyección glútea es un procedimiento muy seguro. ¿Qué más? ¿Una persona delgada se puede hacer una lipectomía? Si es candidata para una lipectomía, sí, pero para eso es necesario examinar al paciente, saber si la necesita o no la necesita. Acuérdense, hay una cosa muy importante, por favor, me acabo de acordar. La faja, por el amor de Dios, la faja es lo peor que ustedes pueden usar. La faja es la segunda causa de flacidez y de celulitis después del embarazo. La faja es un mal necesario. Nosotros usamos la faja es por la parte de compresión para que nos ayude a que la piel se pegue, ¿vale? Pero el resto de las mujeres que todo el día están usando faja, lo único que están haciendo es dañando su piel, volviéndola flácida. Y otra cosa, con mucho cariño y mucho respeto, que siempre les digo cuando van al consultorio y están todo el santo día con faja. Después quedan completamente flácidas, uno las opera, el cuerpo queda bonito, queda divino, yo les digo eso y les digo, pero la flacidez no va a seguir. Y después de la cirugía, ay doctor, estoy feliz, ay, pero la flacidez. Y muchas veces, ¿a quién le están echando la culpa por la flacidez? A uno. Ahora, ¿es más segura la lipoinyección glútea que los implantes glúteos? Es mucho más segura la lipoinyección glútea que los implantes glúteos. Yo, por ejemplo, yo no pongo implantes glúteos. A mí no me gustan los implantes glúteos. Si ustedes me han visto, yo siempre me digo, son resultados naturales. A mí los implantes glúteos me parece que no quedan naturales, pero pues para gustos hay colores. Hay gente que le gusta eso. Hay gente que es feliz con eso. Entonces, pues, que se los hagan. Ahora, me estaban preguntando, ¿qué es una por ejemplo, todo el mundo conoce la cirugía llamada lipectomía. Está mal dicha, ese no es el nombre real, pero así está como conocida comúnmente. El nombre real se llama una abdominoplastia. También se conoce como dermolipectomía. Y si uno va a hacer el nombre de lipectomía o dermolipectomía, tendría que ponerle el apellido. Dermolipectomía abdominal, porque dermo es piel, lipo es grasa, tomía es quitar. Ustedes les quitan el apéndice y se llama una apendicectomía. Les quitan la matriz, una histerectomía. Les quitan, a los hombres nos hacen la vasectomía, ¿vale? De resto, dependiendo de los tratamientos en los spas se recomiendan faja un tiempo, pero mucho, el que usted les diga que tienen que usar faja más de 2 meses o 3 meses, están equivocados. Esa persona no sabe y por favor no. Nuevamente, la lipólisis.
hay dos formas de lipólisis. Mecho, la lipólisis es eliminar la grasa. Bueno, la lisis, la lipólisis láser, por ejemplo, es la que no es invasiva, son cosas que se ponen en el estómago, en las partes no quiere ser y no es invasiva. La que la gente le llama lipólisis láser, como ya hablamos. Por favor, si ustedes no van a un sitio, es que lipólisis láser, por favor salgan corriendo. O sea, busquen un cirujano plástico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Ahora viene una que cada rato me preguntan, la suave brisa. La suave brisa es el mayor dolor de cabeza para nosotros. La suave brisa no es nada más y nada menos que una liposucción con anestesia local hecha en un consultorio, un garaje, un apartamento, por un médico claramente no cirujano plástico, sino un médico general que la hace con anestesia local para quitarle un gordito en un lado o en el otro lado, un gordito chiquito. Y ahí es donde se presentan las complicaciones, ¿vale? Yo siempre soy el que le hago las valoraciones. Por ejemplo, mi trato siempre es personalizado. Los que han ido a mi consultorio, mis pacientes, para mí, yo soy el que respondo los mensajes, yo soy el que contesto el teléfono cuando opero a mis pacientes, pido una cita y soy yo el que los voy a ver. Y claramente, Jacqueline, no hay nada, ninguna faja va a moldear un cuerpo. Eso es una mentira que ustedes están echando. Hay tratamientos para bajar de peso, sí, yo les mando guía, yo tengo una guía a los pacientes que les mando, que con esa guía es aprender a comer, no es una dieta. Y con esa guía de alimentación hay pacientes que bajan 1 kilo a la semana, porque la idea, como les digo, por ejemplo, una niña que se opera a los 32 años y se quiera morir a los 80, pues decirle, ay no, ahora te toca 48 años en dieta, pues no hay nada más rico que comer. El problema es que uno tiene que aprender a comer. Entonces, por eso es una guía, no es una dieta. De resto, por favor, tengan claro, nuevamente concluyo, y preguntas, dudas, acá siempre respondo, siempre estoy pendiente. 1. Hay complicaciones médicas, estéticas. Las médicas, sí, se pueden morir. Si alguien les dice, doctor, yo me puedo morir en la cirugía, sí señora, te puedes morir. El riesgo es muy bajo. Si esto fuera peligroso yo no lo haría, si esto fuera riesgoso yo no lo haría, pero sin embargo el riesgo de muerte está. Riesgo de trombosis venosa profunda. Para todo eso hay tratamiento, uno previene la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar poniéndose medidas antitrombóticas, unas inyecciones y todo eso. De resto, acuérdense preguntar siempre por riesgos y complicaciones a su cirujano. Después de que terminen que él los examine, se sientan a hablar con él, doctor, ¿qué riesgos y qué complicaciones puedo tener? Y si estas se presentan, ¿cómo se pueden manejar y cómo se van a manejar? Para que ustedes estén claros y sepan siempre cuál es el peor escenario que pueden tener. Porque no solamente es siempre pensar que van a llegar, ojalá, eso es lo que más queremos nosotros y unos plásticos, pero todo puede complicarse. Y dependiendo de los tratamientos, hay tratamientos en spa, hay tratamientos en consultorio, por ejemplo, poner ácido hialurónico o grasa en los labios es con anestesia local, pero cada vez que yo atravieso la piel con una aguja, esa piel ahí preciso puedo pegarle a un vasito y puede salir sangre, puede salir un hematoma, estoy atravesando la piel, se puede hacer una infección, o sea, por eso les digo, todo tiene riesgos y complicaciones, y eso es lo que ustedes tienen que preguntar a su cirujano. Doctor, yo quiero una mamoplastia de aumento, tal, bla, bla. ¿Qué son los implantes? ¿Cuáles son los implantes? ¿Cuál es la garantía de los implantes? ¿Cuál es toda la riesgo de estos implantes? ¿Cuál es el certificado? Si tienen INVIMA, si, mejor dicho, todos los implantes, en qué clínica, y después de eso, y si se llegan a presentar estas complicaciones, cuáles son las complicaciones, si se presentan y cómo se pueden solucionar, para que ustedes les tengan claras. Soldado advertido no muere en guerra, porque después si se llega a presentar una complicación, ustedes van a decir, es que si yo hubiera sabido, de pronto no me lo hubiera hecho. Entonces por eso ustedes tienen que preguntarle para evitarse esa sensación de huepucha. Bueno, por ejemplo, yo tuve una paciente hace 8 meses que le hice una
alopecia mamaria sin implantes. Mentiras, hace como 9 meses. La paciente se le infectaron las heridas de los dos senos. Los dos senos quedaron con cicatrices horribles. Y lo primero que yo le decía cuando fue con la hija y con todo eso es, mira, primero muy raro, me tocó mandarle a hacerle exámenes porque cuando se infecta una herida uno dice, pero que se infecten las dos es muy raro, entonces a ver si tenía niveles bajos de proteína, en fin. Y después le dije, bueno, toca tener paciencia, esperemos a que todo este proceso inflamatorio pase y cuando todo esto pase, pues vamos a tener que arreglar esas cicatrices porque pues la idea es que tú viniste porque querías tener unos senos súper bonitos y en este momento claramente no tienes unos senos súper bonitos. Ni siquiera yo le quito el vacío y digo, oye, esa cicatriz está horrible. Entonces no te preocupes, más adelante vamos a arreglar esas cicatrices y para que tú seas feliz porque es lo que uno más quiere. Bueno, de resto siempre estoy aquí, preguntas, dudas, muchas veces acuérdense, es mucho más fácil también escribirme por el interno que en el mismo link de este video. Las consultas, yo hago consulta entre semana, los sábados no. Nos estaremos viendo, muchas gracias por haber visto, me gustó mucho que mucha gente se haya metido y nos vemos. Saludos.